Saludos, amigas y amigos de todo el mundo. Bueno, vamos hoy a seguir hablando del reino de Dios está en vosotros, esta gran obra de León Tolstoy. Estábamos en el capítulo 4, que se titula La comprensión errónea del cristianismo por parte de los hombres de ciencia. Bueno, uno de estos conceptos erróneos, según nos dice Tolstoy, que tienen los hombres de ciencia con respecto al cristianismo, se refiere a la imposibilidad, según ellos, de practicar la doctrina cristiana. Una imposibilidad que viene del hecho de que los hombres seguidores del concepto social de la vida, no comprendiendo el motivo que guía a los que siguen la doctrina cristiana, y considerando la indicación de la perfección como una regla para la vida, considerando la indicación de la perfección, que es esa santidad que vemos en Jesús, que vemos en la divinidad que está en todos nosotros, considerando que esa perfección expresada en el mundo es una ilusión que pueda expresarse, que pueda manifestarse, piensan y dicen que les es imposible seguir la doctrina de Cristo, porque esa perfección, según ellos la entienden, desde la perspectiva mundana, la perfección es algo estático, ¿no? Como la perfección de las estatuas, ¿no? Que están ahí quietas sin hacer nada, ¿no? Llenándose de los excrementos que las aves arrojan sobre ellos, ¿no? Esos son los homenajes que se hacen en el mundo, ¿no? A las personas. Supuestamente se les ponen unas estatuas para que se vayan oxidando, para que se vayan llenando de desechos de aves. Extraños homenajes, ¿no? Que se dan en el mundo, ¿no? Bueno, pues esas estatuas son la perfección del mundo. El sentido de la perfección que tienen en el mundo, como la estatua de Rodin, del pensador, ¿no? Que se pone su manita en la barbilla con aires de superioridad y se pone a elucubrar en torno a la verdad, como si razonando pudiéramos acceder a ella y no aceptando lo que verdaderamente somos. Bueno, pues esta es la perfección de las estatuas, la perfección del mundo. Y con condicionados por esta idea de la perfección mundana, lógicamente interpretamos que la divinidad, la santidad, la verdad, la eternidad, la bondad, la libertad, el amor, en su sentido más perfecto, está en relación con esa idea de lo estático que nos expresa, que nos da a entender, que manifiesta la estatua. Esas estatuas sucias y llenas de excremento, como comentaban, ¿no? Lógicamente la perfección de la verdad, del amor, de la eternidad, de la divinidad, está muy lejos de tener una relación alguna con una idea tan pobre como esa de la perfección que tienen en el mundo, ¿no? Porque la vida es dinamismo, la vida es movimiento, la vida es relación, la vida es compartir, y eso lo es eternamente, permanentemente. Por lo tanto, la perfección está en relación con esta idea de la cual estamos hablando, de lo que es la vida. Por lo tanto, no hay una perfección estática, no hay una perfección de lo que se acaba, de lo que termina. Para el ego, para el mundo terminan las cosas, empiezan y terminan las cosas. Para la verdad nada empieza y nada termina. En la verdad nada empieza y nada termina. Y por lo tanto lo que es perfecto ni empieza ni termina. Viviendo perfectamente estamos siempre expuestos a descubrir, a conocer los misterios y las maravillas de lo que significa, de lo que supone vivir y compartir esa vida con nuestros semejantes. Por lo tanto no hay una perfección estática, como tendemos a creer aquellos que podemos temer el infinito, la verdad del infinito. Cuando ves el infinito con amor, abrazas la vida con amor y expresas la vida con amor.
Bueno, pues nos comentaba Lev Tolstoy que el primer concepto erróneo en cuanto a la imposibilidad de practicar la doctrina cristiana viene del hecho de que los hombres seguidores del concepto social de la vida, no comprendiendo el motivo que guía a los que siguen la doctrina cristiana y considerando la indicación de la perfección como una regla para la vida, piensan y dicen que les es imposible seguir la doctrina de Cristo, porque la completa ejecución de las exigencias de esta doctrina destruiría la vida. Si un hombre, dicen estos señores, si un hombre cumpliera lo que predica Cristo, este destruiría su vida, y si todos los hombres lo cumplieran, toda la especie humana dejaría de existir. Esto es consecuencia de idealizar la castidad del cuerpo. Por ejemplo, entonces si todos somos castos corporalmente, pues lógicamente no tenemos ya descendencia y la vida se termina, ¿no? Como si la unión entre un hombre y una mujer, como si en la unión entre un hombre y una mujer tuviera que haber siempre algo pecaminoso, sucio, malo, mundano, como si esa unión no pudiera someterse a la verdad de nuestra vida eterna y transformarse en una mera herramienta que nos permite transmitir en el mundo la divinidad que está en nosotros. Lógicamente, mientras que no se dé la aceptación de este hecho, de que en el mundo no hay más que herramientas al servicio de la divinidad que está en nosotros, mientras que no se dé la aceptación plena de este hecho, tendremos ideas absurdas como esta, ¿no? Como relacionar la castidad corporal con la perfección. Y esta idea tan absurda, a pesar de ser tan ridícula y tan irracional, pues es la idea que tienen muchas personas seducidas por esas mega religiones, ¿no? Que simplemente delegan en otros lo que es correcto, lo que es verdadero, porque interpretan que aquí en el mundo tenemos intermediarios que hablan en nombre de Dios. Consecuencia de eso es que aparezcan dictadores, ¿no? Que cometen todo tipo de crímenes, de represiones, y lo hacen por la gracia de Dios, como decían literalmente. Eso es consecuencia de delegar en algo ajeno a nosotros esa aceptación plena de la divinidad en nosotros que tenemos que hacer. Esa aceptación plena de la libertad en la que somos creados para la eternidad. Mientras temamos a la libertad, mientras imaginemos que la libertad es para causar perjuicio a nuestros semejantes, lógicamente no tendremos una interpretación de la libertad conforme con la verdad, conforme con el amor, conforme con la eternidad, conforme con ese reino de Dios que está siempre en nosotros. Cristo dice que no os preocupéis por el mañana, ni por lo que comeréis, ni por lo que beberéis, ni con lo que os vestiréis. No tengáis esas preocupaciones mundanas. Vivid plenamente en el eterno presente de la vida, con total aceptación, con gozo, compartiendo la felicidad que reconocéis en vosotros. Esto nos dice Jesús. Sin defender la propia vida. No tienes por qué hacer apología de ti ante nadie, porque la vida que Dios ha puesto en ti es eterna y es todopoderosa, y por lo tanto cualquier aparente ataque que puedas percibir no es más que una falta de aceptación de sí mismo que tus semejantes hacen sobre sí mismos. Con lo cual lo que se espera, lo que es propio en esa situación, es una respuesta amorosa hacia ellos, para que le invitemos a reconocerse en esa plenitud, en ese auténtico gozo del vivir. Sin defender la propia vida, sin resistir al mal con la violencia, dando la propia vida por el prójimo y guardando la castidad absoluta, el hombre y la humanidad no podrían existir. Piensan y dicen
estos librepensadores que examinan la doctrina de Cristo no conforme a la doctrina de Cristo es verdaderamente, sino conforme a la idea de la doctrina de Cristo que han transmitido las iglesias jerarquizadas. Es decir, tienen el mismo referente. Y dice Tolstói que tienen razón si consideran las indicaciones de perfección dadas por la doctrina de Cristo como reglas que cada uno debe respetar, así como en la doctrina social cada uno debe cumplir las reglas de pago de los impuestos, de participación de la justicia. Ellos están completamente absorbidos por su idea social de la vida. Piensan que los estados, que las organizaciones tribales, que la justicia del hombre, que todo eso es algo real, natural, como las flores que silvestres que aparecen en el campo, que no es algo arbitrario e inventado, y que encima tiene la premisa del miedo, porque las fronteras, las leyes mundanas, todas se basan en el miedo de unos hombres con respecto a otros. Y entonces tomados por esta idea del mundo, condicionados por ella, también examinan esta idea de la vida universal y de la vida divina, a la cual nos invita a reconocer la doctrina de Cristo. Por lo tanto, quieren ver desde abajo, como comentábamos en el vídeo anterior, como nos decía Tolstói, quieren ver desde la base la parte superior de la construcción, y eso es imposible. El concepto erróneo consiste exactamente en esto, dice Tolstói, que la doctrina de Cristo guía a los hombres con otro medio que no las doctrinas basadas sobre el concepto de vida inferior. Y aquí hay otros elementos para guiarnos a abrazar plenamente esa vida universal, esa vida divina que es nuestra verdadera vida. Las doctrinas sociales se guían solamente por reglas y por leyes, a las cuales es necesario someterse de forma exacta. La doctrina de Cristo guía a los hombres mostrándoles la infinita perfección del Padre, la infinita perfección del Padre Celestial, perfección a la que cada hombre puede aspirar libremente, porque la libertad de hacerlo está siempre en nosotros. Tenemos libertad de aceptar nuestra libertad, como tenemos libertad de no reconocerla, como tenemos libertad de caer en la locura de no reconocer esa libertad, pero esa libertad va a estar siempre de un modo infinito en nosotros, con lo cual el no reconocer lo que define nuestra naturaleza, lo que nos hace simplemente es perder el tiempo, que es lo que hemos estado haciendo estos 2000 años, desde que Jesús nos dio estos mandamientos que nos sirven para aceptarnos plenamente en nuestra verdad. Hemos estado mareando la perdiz, ¿no?, como se dice familiarmente. Porque mientras que el tesoro de la herencia divina no sea reconocido, lógicamente no podemos compartirlo con nuestros semejantes. Y precisamente eso, precisamente el compartir nuestra riqueza interior, nuestra naturaleza divina, precisamente eso es construir el cielo en la tierra. El concepto erróneo de los hombres que juzgan la doctrina cristiana desde el punto de vista social consiste en que, suponiendo que la perfección indicada por Cristo pueda ser totalmente alcanzada, ellos se preguntan ¿qué acontecerá cuando esto ocurra? Ellos están tomados por la ilusión del tiempo, donde unas cosas se suceden. Si esto pasa, entonces pasa lo otro. Y piensan que la vida divina es eso. Entonces piensan, de ahí viene la idea de una tierra prometida en el futuro, de un paraíso en el futuro. Pero Dios no está en el futuro, Dios está en la eternidad. Por lo tanto, el paraíso divino está ahí donde está Dios, en la eternidad.
¿Qué acontecerá cuando esto ocurra? ¿Qué acontecerá cuando accedamos a esa perfección indicada por Cristo? Esta suposición es falsa porque la perfección indicada a los cristianos es infinita. La perfección indicada a los cristianos es infinita, no es la perfección del mundo, no es la perfección de las estatuas, no es la perfección de lo estático, que niega el eterno movimiento de la vida, el dinamismo de la vida. Es una perfección infinita y nunca podrá alcanzarse. Siempre estás a expensas de descubrir, a expensas de conocer, y eso es algo maravilloso, porque en ello está tu eternidad. Bajo la condición humana queremos ponerle límites a todo, pero precisamente por eso tenemos fe plena en la muerte, porque queremos que todo empiece y que todo termine. Y mientras que examinemos la realidad de esa forma, no podemos reconocer la eternidad. Cristo presenta su doctrina sabiendo que la perfección absoluta nunca será alcanzada, pero que la tendencia a esta perfección absoluta, e infinita aumentará continuamente la felicidad de los hombres. Debemos aspirar a esa perfección infinita y eso nos hace felices, eso hace que nuestro camino en la vida sea gozoso y que paulatinamente vayamos progresando al reconocimiento de esa infinita perfección. Cristo presenta su doctrina sabiendo que esa tendencia a la perfección absoluta e infinita aumentará continuamente la felicidad de los hombres y que en consecuencia esta felicidad podrá ser indefinidamente aumentada. Cristo enseña no a los ángeles, sino a los hombres que se mueven y que viven una vida animal. Nos enseña a nosotros que estamos bajo la condición humana, esa condición que nos dice que nacemos, que crecemos, que nos desarrollamos y que morimos. Por lo tanto, bajo esas formas nos da Cristo la enseñanza. Bajo las formas en las que podemos recibirla. Cristo enseña no a ángeles, sino a hombres que se mueven y que viven una vida animal. A esta fuerza animal del movimiento, Cristo aplica, por así decirlo, una nueva fuerza, la conciencia de la perfección divina. Este es el añadido sobre lo que ya tenemos, la conciencia de la perfección divina. Esto es para aceptarlo con gozo, con alegría, con perseverancia, con aceptación. Esto no es un fin que llega en un momento dado y todo ya se termina y nos fundimos con una nadidad celeste. No. Esto es un camino infinito, pero que transitamos con la felicidad a la cual nos conduce ese camino. Porque que el destino sea el adecuado lo indica la realidad en el camino en el que estamos, ahora, aquí y ahora. Eso es lo que indica que vas por buen camino. Si tú eres feliz, si tú tienes gozo, si tú tienes aceptación plena de tu vida, si compartes esa felicidad permanentemente con tus semejantes, entonces es que estás en buen camino y entonces es que el destino es el adecuado, porque el camino también lo es. Creer que la vida del hombre seguirá la dirección indicada por Cristo es como creer que un barco, para atravesar un río veloz, remando casi que directamente contracorriente, navegaría en aquella dirección.
Cristo reconoce la existencia de los dos lados del paralelogramo, de las dos fuerzas eternas, inmortales, de las que se compone la vida del hombre. Según dice Tolstoy, la fuerza de la naturaleza animal y la fuerza de la conciencia. Es decir, que él es hijo de Dios, el hombre es hijo de Dios. Alberga en sí la divinidad, y solo en esa divinidad está su vida verdadera. No hablando de la fuerza animal, la vida animal ya la conocemos en todos sus matices, en todos sus detalles, independientemente de que sepamos o no expresarlos verbalmente, pero ya lo conocemos porque ya nadie nos puede decir que no somos lo que somos en el mundo. La gente puede poner en duda cuando hablamos de nuestra divinidad, de nuestra vida eterna, puede decir que eso no lo ve por ningún lado, que eso no lo reconoce por ningún lado. Por lo tanto, este es el plus que se nos da. Que no es que se nos dé ahora, sino que se nos indica cuál es el camino para reconocerlo plenamente. Y es de nuestra propia voluntad desde donde tenemos que emprender ese camino, no siguiendo a alguien en el cual deleguemos, como sucede en el mundo de los intermediarios, que pensamos que alguien es mejor que nosotros y apostamos como el que compra un número en la lotería. Apostamos sin fe, porque ya incluso distorsionamos el sentido de la palabra fe. Pensamos que fe es apuesta a algo ajeno a nosotros, como el que compra el número de la lotería. Y la fe no es eso, fe es sabiduría, fe es aceptación, fe es conocimiento, fe es tener conciencia de que estamos en el camino correcto y adecuado, porque algo nos lo indica desde el fondo de nuestras almas. En la emancipación y en el aumento de esta fuerza, fijaos la relación de esto con el superhombre, por ejemplo, del cual habla Nietzsche, ¿no? Como con otras formas muy diferentes, con una mitología, con adornos muy distintos, por decirlo así, se nos está hablando de lo mismo, de la superación, del trascender los límites humanos, del trascender, de superar la condición humana, porque si esa condición humana no es superada, todo continúa tal como sabemos que ha estado siendo durante todos estos miles de años. Guerra, miseria, confrontación, ambición, lujuria, ataque, hambre, todos los males del mundo continuarán, porque seguiremos relacionándonos bajo la premisa del miedo, de la carencia y de la falta de aceptación. Mientras que sigamos así, no hay opción a emprender ese camino que Nietzsche llamaba del superhombre, y que aquí Tolstoy nos habla del caminar hacia esa vida universal, hacia esa vida divina, de la cual se nos hablaba como superar esa vida social en la cual ahora estamos en un nivel social, y vamos, lo queramos o no, lo aceptemos o no, lo reconozcamos o lo negamos, el rechazo no es más que una parte del camino de aceptación, del proceso de aceptación. El rechazo de algo no es más que una parte del proceso de aceptación de ese algo, de la verdad que hay en eso que estamos rechazando. Y eso es lo que le sucede a muchas personas en el mundo, que rechazan su vida divina, su vida universal, y esta lucha contra ellos mismos, contra sí mismos, no es más que un proceso, no es más que una etapa del proceso de aceptación de esa vida divina. Según la doctrina de Cristo, la verdadera vida consiste en la aspiración a la perfección divina. Esa es la doctrina de Cristo. Por eso nos apela, nos anima a hacer ese trabajo interior que si delegamos en algo ajeno a nosotros, en jerarquías organizadas al margen de nosotros, no vamos a hacer.
La doctrina de Cristo nos dice que la verdadera vida consiste en la aspiración a la perfección divina, dada como fin y cuyo principio todo hombre tiene conciencia de llevar consigo. Todo hombre tiene conciencia de su perfección divina, latente en sí mismo. Por eso tenemos conceptos como la bondad, la belleza, la empatía, el amor. ¿Por qué están en nosotros? Porque alguien los ha puesto. ¿Quién los ha puesto? Aquel que nos crea. Aquel que nos crea en la eternidad. ¿Por qué existen sus contrarios? Porque no aceptamos la verdad de esos dones, de esos bienes, de esas verdades, de esa herencia divina. No la aceptamos en su plenitud, en su integridad. Y por lo tanto precisamos de inventar el mal, el miedo, y todos los males del mundo. Precisamos de inventarlo para darle crédito a los contrarios. La perfección divina es, como os comentaba, la aspiración de todos los hombres, lo reconozcan o no. La humanidad siempre tiende hacia ella. La humanidad siempre tiende hacia ella. Podrá expresar estos conceptos con otras palabras. Lo podrá expresar con una ideología budista, con una ideología atea, con una ideología agnóstica. Lo podrá envolver de lo que quiera, pero lo cierto es que la humanidad siempre tiende a la perfección divina. Puede aproximarse ella, pero solo puede alcanzarla en el infinito. La perfección divina solamente podemos alcanzarla en el infinito. La doctrina de Cristo no parece excluir la posibilidad de la vida, sino cuando se considera como regla aquello que es únicamente la indicación de un ideal. Es una indicación. Los mandamientos de Jesús, la doctrina de Cristo, es una indicación a reconocer esa herencia divina que está en nosotros. La doctrina de Cristo no parece excluir la posibilidad de la vida, sino cuando se considera como una regla aquello que es únicamente la indicación de un ideal. Solamente en este caso los preceptos de Cristo parecen inconciliables y irreconciliables con las necesidades de la vida en el mundo, mientras al contrario, solo ellos ofrecen la posibilidad de una vida justa. Pensamos que esta doctrina es imposible cuando verdaderamente esta doctrina es la única que nos ofrece la posibilidad de tener una vida justa aquí en el mundo. Conforme a la justicia divina, que como ya comentábamos no es otra cosa que el amor. Esa es la única justicia verdadera, el amor. La justicia del mundo es venganza, es odio, es deseo de castigo, porque es consecuencia de la fe en la culpa. Nos pensamos pecadores, nos pensamos culpables y por lo tanto queremos compartir esa culpa con los demás. Queremos verla afuera porque nos imaginamos que de esa manera nos liberamos de ella, pero al compartirla, al culpabilizar a nuestros semejantes, lo que hacemos es invertir en fe en la culpa en nosotros. Guardamos en nuestros semejantes esa fe en la culpa, pero lo hacemos para nosotros. Y de esa forma ya nos desenvolvemos en una vida cotidiana de odio, de enfrentamiento, de victimismo, porque no hay una aceptación plena de nuestra integridad, de nuestra divinidad, que debe ser compartida, de todos los dones que heredamos de Dios, que deben ser compartidos para que sean reales, para que sean verdaderos. Si no los compartimos, no los reconocemos.
No se debe pedir de más, dicen los hombres frecuentemente, discutiendo las exigencias de la doctrina cristiana. No se puede no pensar en el mañana, como dice el Evangelio. No se puede no pensar en el mañana, como dice el Evangelio, pero no es necesario tampoco preocuparse en demasía. No se puede dar todo a los pobres, pero es necesario darles con moderación. No se puede guardar una castidad absoluta, pero es necesario huir de la depravación. No es necesario abandonar a mujer e hijos, pero no es necesario tener por ellos un amor exclusivamente excesivo, etc. Hablar así es como decir a un hombre que atraviesa contracorriente un río veloz que él no debe remar así, sino en línea recta, en dirección al punto de la orilla que desea alcanzar. La doctrina de Cristo se distingue de las antiguas doctrinas en el hecho de guiar a los hombres, no con reglas externas, sino con la conciencia que tienen de la posibilidad de alcanzar la perfección divina. La doctrina cristiana apela a algo que está eternamente en nosotros. No es una oposición desde afuera. Eso es lo que eran todas las religiones previas a la llegada de Jesús al mundo. Y al no aceptarnos en esa doctrina cristiana, al no comprenderla, porque todavía no estábamos capacitados para ello, pues erigimos esas iglesias, esos intermediarios, esas jerarquías, esos estados, y distorsionamos la doctrina cristiana, porque no nos veíamos capacitados para aceptarla, porque no la interpretamos como verdaderamente era, porque quizá no era el momento, pero quizás ahora sí lo sea. Por lo tanto, podemos ahora hacer las cosas de forma diferente, y si las hacemos de forma diferente, todos esos males del mundo, este mundo en el que la mayoría de los niños pasan hambre, pasan necesidad, viven en condiciones indignas, lo podremos construir de una manera que esté conforme con aquella a la cual nos anima y nos guía esta doctrina, si la comprendemos y si la aceptamos en su verdadero mensaje. Mejorar el mundo les parece a muchas personas algo imposible porque siempre parten del mundo. Si parten del mundo para mejorar el mundo, no vas a hacer ningún cambio. Tienes que partir de algo superior. Solamente partiendo de algo superior, como es la aceptación de esa herencia divina, de esa verdad que está eternamente en ti, solamente partiendo de ahí, tenemos opción de construir un mundo donde haya auténtica justicia, donde sea el amor quien reine, quien impere. Pero es difícil hacer eso cuando la gente se avergüenza de la propia palabra amor. ¿Cómo se va a construir un mundo con amor si la gente siente vergüenza de decir esa palabra? Si la gente vive conforme a una pose social aprendida, en lugar de expresar esa riqueza latente y eterna en ellos. Mientras pensemos que la vida está en la sociedad y no en la naturaleza, haremos una concesión a algo inventado, porque lo social es algo todo completamente inventado, arbitrario, convencional. No es más que un montón de convenciones que podrían ser de cualquier otra manera. Por lo tanto, no hay verdad ninguna en ello. No hay verdad ninguna en ningún elemento social. Son elementos neutros que deben estar a nuestro servicio, no nosotros al servicio de ellos.
Solo la búsqueda de esta perfección modifica el curso de la vida humana. Solamente la búsqueda permanente de esta perfección divina modifica el curso de la vida humana, modifica las condiciones del mundo, modifica nuestro entorno. Solamente la búsqueda permanente de esta perfección. Y nos hace pasar del estado animal al estado divino, por cuanto esto es humanamente posible. Para llegar al lugar deseado es necesario dirigirse con todas las fuerzas a un punto mucho más alto. Bajar el nivel del ideal es no solo disminuir las probabilidades de alcanzar la perfección, sino destruir el propio ideal, distorsionar el ideal para hacerlo más conforme con el mundo, es destruirlo, es querer seguir estando en el mundo conforme a las premisas de la carencia que vemos en las relaciones que se dan en el mundo, en un mundo sin Dios. Por tanto, el ideal de perfección infinita, de perfección divina e infinita, no podemos bajarlo, no podemos bajar nuestra aspiración. El ideal que se nos trae no fue inventado por nadie, cada hombre lo lleva en el corazón. Solo este ideal de absoluta e infinita perfección nos seduce y nos atrae. Una perfección posible perdería cualquier influencia sobre el alma humana. Solo este ideal de absoluta e infinita perfección nos seduce y nos atrae, verdaderamente. Cualquier ideal que tiene un fin concreto y específico en el cual se acaba todo es un ideal mundano, por lo tanto, no es el ideal por antonomasia. Mucha gente dice que no le gustan los idealistas. ¿Por qué lo dicen? Porque entienden que los idealistas son esos idealistas que tienen ideales mundanos, que tienen un fin concreto. Normalmente piensan que unos son los malos y hay que acabar con ellos, y entonces nosotros, que somos los buenos, ya podremos poner nuestras normas. Esos son los ideales del mundo. Pero el único ideal verdadero es el de esta doctrina cristiana, que nos anima a buscar en nosotros esa perfección infinita, esa perfección divina, y a compartir con nuestros semejantes todos esos bienes, toda esa herencia divina que Dios comparte con nosotros, para que nosotros la compartamos con nuestros semejantes, porque si no es compartida, no es reconocida. Entonces hablamos de un ideal con mayúsculas, el único ideal verdadero. Todos los demás ideales, los ideales del mundo, no son más que las mismas aspiraciones mundanas con vestiduras distintas. La doctrina de Cristo tiene un gran poder exactamente porque requiere la perfección absoluta. Precisamente por eso la doctrina de Cristo tiene un gran poder, porque requiere de ti la perfección absoluta. Es decir, la identificación del soplo divino que se encuentra en el alma de cada hombre con la voluntad de Dios. La identificación del soplo divino que se encuentra en el alma de cada hombre con la voluntad de Dios. Identificación del Hijo con el Padre. Liberar del animal al Hijo de Dios que vive en cada hombre y lo aproxima al Padre. Solo en esto está la vida. Solamente está la vida verdadera, en liberarnos del animal, de la condición humana, trascender esa condición y aspirar eternamente a esa perfección infinita, a la perfección de la divinidad. Y esta es la doctrina de Cristo. La vida humana, nos dice Tolstoy, es el conjunto de la vida divina y de la vida animal. Y mientras más este conjunto se aproxima a la vida divina, más vida es. Mientras más nos aproximamos a esa vida divina,
más vida verdadera es, más vida conforme con la eternidad. Decir eternidad es decir verdad. Eternidad no es una sucesión de tiempo indefinida, no. Eternidad es aquí y ahora, siempre. Eso es eternidad. La vida, según la doctrina cristiana, es el camino hacia la perfección divina. Cada estado no es más que una etapa hacia una perfección irrealizable, y en consecuencia no constituye por sí solo un grado más o menos alto de la vida. El crecimiento de la vida es sólo una aceleración del movimiento en dirección a la perfección. Una aceleración del movimiento. Fijaos esta idea de la cual nos habla Tolstói, que nos recuerda un poco de esa vibración de la materia. Hay cosas que no vemos porque están en una vibración imperceptible. Lo mismo ocurre con los sonidos. Hay sonidos que no escuchamos porque están en una vibración que nos resulta imperceptible para el oído humano. De hecho, algunos niños escuchan sonidos que los adultos ya no escuchamos. El crecimiento de la vida es sólo una aceleración del movimiento en dirección a la perfección. Por ello mismo, el ímpetu hacia la perfección del recaudador Zaqueo, de la pecadora, del ladrón en la cruz, constituye un alto grado de vida frente a la impecabilidad inmóvil del fariseo. Estas personas, Zaqueo, la pecadora, el ladrón que está en la cruz junto a Jesús, estas personas que se reconocen en ese trabajo interior, en esa aspiración permanente a la divinidad, están en el camino adecuado. En cambio, el fariseo, por mucho que sepa, no lo está, porque está estático, como esas estatuas llenas de excremento y de óxido. Como la mujer de Lot, que mira hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que fue y ya no es, y por eso se convierte en una estatua, por eso muere. Por eso los fariseos están como muertos. Creen que están vivos, como dice el niño de la película El sexto sentido. Creen que están vivos, pero están muertos. Eso nos impresiona tanto porque está hablando de los hombres que no se aceptan plenamente en su verdad. Son muertos vivientes, mientras que no se reconozcan plenamente en la verdad de su vida eterna. La impecabilidad inmóvil del fariseo no está conforme no es un alto grado de vida, como si lo es ese trabajo interior que tiene el pecador, que tiene el ladrón, que tiene el recaudador de impuestos, que tienen la aspiración de seguir en esa búsqueda de la perfección, porque están permanentemente en ese trabajo interior, sin delegar en nada ni nadie ajeno a sí mismo. Por eso el fariseo permanentemente está con textos, aludiendo a textos, justificándose en textos que supuestamente son sagrados, porque no ve lo sagrado en sí mismo, y lo sagrado está en nosotros, porque somos los hijos de Dios, somos la obra de Dios. Y ningún objeto mundano es superior a la obra de Dios. El hombre situado en un grado inferior, caminando en dirección a la perfección, el hombre, por muy malo que sea, aunque haya cometido los actos pecaminosos más horribles, si está caminando en dirección a la perfección, tiene una mejor conducta moral. Observa más la doctrina que aquel hombre situado en un grado mucho más alto, pero que no se encamina hacia la perfección. Esto lo vemos también en el mundo, ¿no? Que hay personas, yo por lo menos lo he visto en algunos foros de
de espiritualidad del siglo XXI, de la era de Acuario, o como les quieran llamar, de la New Age. Vemos como hay personas que se pasan la vida leyendo libros, asistiendo a talleres, escuchando a lo que ellos consideran que son grandes maestros, y empiezan a sentirse superiores con respecto a sus semejantes. Entonces quedan como estáticos dentro de su progresión, quedan como estáticos porque no observan con amor a los demás, porque han estado trabajando por adquirir unos conocimientos mundanos, como si en los libros, en los talleres y en las conferencias hubiera una verdad que no está ya plenamente en sí mismo. Al ser presos de las dualidades del mundo, inconscientemente tendemos a querer rodearnos de personas que ignoran lo que nosotros creemos saber. Pero porque no la estamos viendo con amor. Si la viéramos con amor, veríamos que esa verdad eterna está plenamente en ellos también. Nuestros sentidos nos informan de aquello que en nosotros tenemos que sanar, de aquello en lo cual nosotros tenemos que superarnos, de aquello que no ha sido reconocido en nosotros, pero que es algo, es un material que nos impide o que nos dificulta esa progresión en nuestro camino espiritual. Precisamente por eso las personas que aparentemente nos hacen más mal son los que más bien nos hacen, porque son los que nos permiten que reconozcamos en nosotros ese mal que creemos ver en ellos, y por lo tanto podemos sanarlo, podemos trascenderlo y podemos continuar nuestro camino espiritual, nuestra progresión hacia esa perfección infinita, hacia esa perfección divina, teniendo ya una comprensión de esas dificultades que se nos pueden presentar. Bueno, pues por el momento nos despedimos aquí. En el próximo vídeo seguiremos hablando de este capítulo. Gracias por vuestra atención, muchas bendiciones, que paséis un día muy feliz y nos vemos en otro momento. Hasta pronto.